Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Rehabilita con Éxito. Un episodio especial porque es el primer episodio del 2026. Borja Gabilondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, muy bien. Bueno, pues ya han pasado las Navidades, ya empezamos con el año nuevo ya a tope y con muchas cosas que hacer, ¿eh? Efectivamente. Tenemos todo el año por delante. Bueno, pero vamos a empezar por hoy. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Cea, Superviola, es director técnico de MAP. Es un estudio vizcaíno especializado en arquitectura y urbanismo que se ha convertido en un referente en proyectos de regeneración urbana en el País Vasco. De ese tema ya hemos hablado aquí también alguna vez. Ángel ha liderado técnicamente algunos de los proyectos más significativos de los últimos años, entre ellos Amarots, un barrio de Durango, que es el primer barrio del programa Opengela del Gobierno vasco en completar su regeneración integral. MAP ha ido siendo responsable tanto del proyecto como de la dirección de obra, integrando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y participación ciudadana. Además, Opengela, el programa que impulsa oficinas de proximidad para acompañar a los vecinos en los procesos de rehabilitación, está estrechamente ligado a fondos Next Generation, una pieza clave para hacer visible la transformación de barrios como Aramoch, del que vamos a hablar. Con esta experiencia, Ángel nos acompaña hoy para profundizar en cómo se gestiona un proyecto de esta envergadura y, además, todo el aprendizaje que conlleva y que deja de cara al futuro de la regeneración urbana. Aquí, en rehabilitaconexito.com. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación para poder hablar de lo que me gusta. Si me enrollo demasiado me decís, porque... Bueno, ya lo que nos gusta nos enrolla. Sí, no. Mira, yo prefiero que alguien se enrolle a que tener que estar tirándole de sí. Vale. Prefiero decirte, oye, calla ya, que ya nos has contado la Vale, historia. Perfecto. Pues entonces nos vamos a entender bien, nos vamos a entender bastante bien. Bueno, para quien no lo conozca, ¿qué es exactamente el programa Opengela? Hemos hablado de él varias veces, pero no hemos profundizado. Y más en este proyecto del que vamos a hablar, que ha sido el primero en completarse. Por ser un poco directo y no meternos en demasiadas tecnicismos, esto es una oficina de proximidad, ¿vale? Es una oficina de proximidad, una oficina de barrio para gestionar estas rehabilitaciones de barrios o de zonas significativas de la ciudad, que excede con mucho lo que puede ser una rehabilitación normal de un bloque, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, esto tiene bastante tiempo. Esto nace en un programa europeo que se llama Horizon 2020, hace ya un montón de años. Yo ya me pierdo con los programas europeos. Horizon 2020, 2030. Bueno, yo creo que ya no sabemos ni cuál es la fecha límite. Y debe haber una agencia o varias agencias que se dedican a ponerle nombres, porque siempre tienen unos nombres bastante curiosos. Yo creo que esa labor es importante. Sí, porque si no, luego claro, algunos en inglés luego se traducen al español y suena rarillo. Pero creo que es para que lo distingan los propios políticos, no la ciudadanía, que la ciudadanía no distingue ninguno. Claro, el Horizon 2020 cuando sale, 2020 era el futuro, claro, ahora ya estamos más cerca del 2030 que el 2020. Y entonces, desde la Comisión Europea se dan cuenta de una cosa, que es que la rehabilitación uno de los obstáculos que tiene es que es muy compleja a nivel burocrático y a nivel técnico también, pero sobre todo burocrático y económico. Y entonces deciden, bueno, puesto que la rehabilitación hay que abordarla también a nivel de barrio, a nivel de ciudad, no solo como una concatenación de experiencias individuales o casos individuales, hay que dotar o hay que desarrollar unos instrumentos que no existen como tales o que si existen son muy parciales o están muy disgregados en diferentes sitios para poder coordinar todos los agentes que tienen que trabajar en un proceso de este estilo. Vale, entonces, desde que la Unión Europea piensa esto hasta que realmente se va cristalizando, pues ya pasa mucho tiempo. Y en el caso particular de Euskadi, esto le llaman Opengela, ¿vale? Pero es esto, es una oficina de barrio que está, como dice, en el propio barrio, en el que suelen trabajar, pueden ser funcionarios del ayuntamiento, puede ser gente contratada, en cualquier caso es gente que aporta a la administración. También tienen una financiación para estos gastos, tanto del local como de los sueldos. Y la labor que hacen es de coordinación, porque claro, aquí tenemos muchos agentes, ¿no? Tenemos lo que es los propios vecinos, que a veces están más o menos estructurados, de eso podemos hablar luego también. Tenemos el ayuntamiento, pero como hay fondos Next,
tenemos varios niveles de administración, que si con un nivel de administración ya suele el tema ser complicado, si metes local, autonómica, nacional y al fin y a la postre el dinero viene de Europa y los papeles que hagamos aquí puede que acaben en Bruselas dentro de X tiempo, pues todo esto es bastante complejo. Entonces, la labor de la OpenGela, de la oficina de barrio, es esa, es ser un punto de encuentro entre todos estos agentes y filtrar, discriminar e informar a los tanto a los vecinos como a la propia administración de qué es lo que está pasando, en qué fase estamos, porque claro, los tiempos no son los mismos. Los tiempos de la administración son unos y los tiempos de las empresas privadas, los vecinos, son otros. Entonces siempre hay esas tensiones de esto está parado, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues qué pasa que cuando alguien tiene que aprobar en Bruselas o en Madrid o en LACUA una serie de cosas, pues a veces pasan los meses, para ellos es normal, y el vecino en su casa está ahí, está recomiéndose, y entonces, bueno, en vez de venir directamente a nosotros, que es lo que nos pasa a veces cuando hacemos una rehabilitación a nivel de bloque, pues hay ese interlocutor intermedio, que en este caso además ha funcionado muy bien. Estás hablando, claro, no solo de la rehabilitación de un portal, que ya de que se pongan los vecinos de acuerdo ya es una aventura. Estamos hablando de varios bloques, de un distrito, de un barrio, al que además, entiendo, no solo se va a fijar la rehabilitación en las fachadas o en los edificios, sino también ya se aprovecha para regenerar un poco también la zona. Hablo de accesibilidad, por ejemplo. Yo conozco barrios por Euskadi, que se aprovecha pues para poner escaleras automáticas en un momento dado a ese barrio que se está regenerando, ¿no? Todo eso lo coordináis vosotros en MAP. A ver, este caso es bastante particular, pero entendemos que cada vez será más habitual este tipo de actuaciones. Es que lo decíamos, nosotros cuando empezamos a interesarnos por la rehabilitación, que fue, yo creo que hace unos 15 años o así, nosotros al principio nos dedicábamos más a temas de concursos, de edificación pública y clientes privados. Lo que no hemos hecho nunca como estudio, pero tampoco porque ha pasado así, grandes bloques de viviendas, este tipo de cosas no hemos hecho. Pero sí hay un momento que hay una decisión de decir, bueno, creemos que la rehabilitación va a ser importante y creemos que va a haber un gran volumen de rehabilitación, porque nosotros lo que detectábamos es que realmente el parque edificatorio vasco lo necesita. Está muy envejecido. Y hay mayor conciencia de rehabilitación en Euskadi que en otras zonas del Estado español. Esto se puede ver en cifras claramente. También hay más poder económico. Sí, pero si tú, por ejemplo, ves sitios como Madrid, que en los que también hay dinero, Barcelona, el sitio en el que más se rehabilita porcentualmente es Euskadi y Navarra. Yo creo que aquí sí que existe una conciencia por el clima, yo creo que es. Las patologías son diferentes también, ¿no? Nosotros sufrimos muchas más patologías. La gente está acostumbrada a que haya problemas de humedades, a que haya problemas a esa idea de que si el edificio no le metes mano de vez en cuando vas a acabar teniendo problemas graves, que quizá en otros climas no tanto. Y sea por A o por B, sí que existe más concienciación, ¿vale? Más concienciación de esto. Dicho esto, cuando empezamos a hacer la rehabilitación, yo recuerdo un poco aquella época, yo me di cuenta de que esto no se está abordando desde el urbanismo ni desde la administración. Porque en aquel momento, si os acordáis, estábamos hablando de la burbuja inmobiliaria, veníamos de un urbanismo súper expansivo que lo único que quería era recalificar terrenos y construir no sé qué. Sí. Esto nos venía muy bien a todos, se ganaba mucho dinero, los ayuntamientos tenían financiación, sacaban muchos concursos que eran los que hacíamos nosotros. Recaudaban luego mucho IBI. Claro, ¿no? Era lo que nos venía perfectamente a todos. Pero cuando se ve esto frena y tal, y bueno, vemos que la rehabilitación va un poco a tomar el relevo de la construcción, de la nueva construcción, lo que vemos es que no se está abordando como una disciplina a nivel urbanístico, sino como una disciplina que es individual. Es decir, cada bloque de viviendas arregla a los vecinos, que haga lo que sea, ¿no? Como si fuera que, bueno, tú tienes un coche y lo tienes que llevar al taller. Bueno, ya, pero esto no es tan así. Porque, claro, los edificios normalmente están en barrios, normalmente están en ciudades, normalmente están en bloques edificatorios. Entonces, una concatenación de casos particulares pues te lleva a ciertos absurdos. Y cuando empezamos,
ya nos dimos cuenta que esto estaba pasando. Y había algunos ayuntamientos, Durango entre ellos, Bilbao también, Amorebieta, que también se dieron cuenta de esto, decir, oye, no podemos hacer esto, porque claro, aquí cada uno que viene que va a poner un ascensor, ¿qué va a ser? El ascensor de su padre y de su madre. Todos diferentes. Cuando sacas un ascensor, que muchas veces la propia, digamos, tipología del edificio nos obliga a sacar el ascensor fuera. Claro, resulta que hay tubos de saneamiento, hay tubos de agua, hay cosas, ¿no? Todas las fachadas están llenas de cosas y esto, que a veces no son de ese edificio, sino que van a otros edificios. Con lo cual el problema tiene una dimensión urbana importante. Entonces, lo que se empezó ya hace tiempo, empezamos primero de un modo muy, esto también con el Ayuntamiento de Durango, te estoy hablando de hace 12, 15 años, con unos especies de estudios de detalle. Es decir, hay unos barrios aquí que tienen problemas, que son relativamente homogéneos, con lo cual se pueden hacer soluciones estandarizadas que se podrían aplicar. Y empezamos así, empezamos con una cosa como muy sencillita. Y luego eso ya se ha ido desarrollando, han llegado los NES que han permitido financiar y hemos podido ir evolucionando. Pero bueno, ese es un poco el origen. La rehabilitación tiene que entenderse como una disciplina urbanística más. Y los planes urbanísticos, cosa que yo creo que todavía no está pasando del todo, tienen que hacer mucha incidencia en cómo rehabilitar, cómo cada parte de la ciudad necesita unas estrategias diferentes, que puede haber incluso aumentos de densidad y diferentes instrumentos, para que, independientemente de que se llegue a configurar un barrio o no, porque hay zonas en las que tampoco esto tiene tanto sentido, pero sí que cuando un bloque de viviendas piense, oye, pues tenemos que hacer una rehabilitación por las razones que sean, bueno, pues que haya unas directrices, aunque sea aproximadas, de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, qué ayudas puedes optar, etcétera. Tú hablabas de el barrio o el distrito que tiene unas características y de una homogeneización. Entiendo que no se puede aplicar la homogeneización a toda la ciudad, es decir, cada barrio tiene su personalidad y hay que trabajar sobre la personalidad de ese barrio. Claro. Pero adaptarlo a lo que es la actualidad, ¿no? Al siglo XXI. Claro. ¿no? Sí, hay otra de las cosas que hemos aprendido es que esto se habla mucho, la participación, ¿no? La participación, que es un arma un poco de doble filo porque tampoco es magia la participación. Cuando hablas de la participación, perdona, hablas de la participación ciudadana. La participación ciudadana. Que en este caso son propietarios del edificio. Sí, ¿no? sí. Pero o sea, yo no sé lo que es la cuando entramos a regenerar una regeneración, un barrio, yo no sé la figura. Hablabas de figuras, hablábamos de instituciones, son las que realmente van a poner el dinero, ¿no? Porque ese tipo de rehabilitación está muy subvencionado. Es decir, yo he visto barrios a los que, claro, normalmente se actúa sobre barrios de bajo poder adquisitivo, igual me equivoco, pero sí que veo que los propietarios, bueno, les sale muy rentable esa rehabilitación, porque realmente ellos ponen poco dinero, lo cual está bien, ¿no? Pero sí que es cierto que son ellos los dueños y algo tienen que decidir, ¿no? Claro. Hay muy buen apunte. Has planteado varios temas. Por un lado está la participación ciudadana, que es algo de lo que se habla mucho y se hace poco. Es que se hace poco. Es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque... A mí lo de la participación ciudadana, perdona, y esto ya es un tema político que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero sí que es cierto que no tiene y sí tiene. A mí me revienta un poco porque yo leo en capitales vascas, tenemos 300.000 euros de presupuesto para la participación ciudadana y queremos que nos digáis proyectos de tu parque. ¿Qué banco quieres poner, azul o amarillo? Vale, eso no es participación ciudadana, porque yo quiero participar en los grandes proyectos, que opinen. Es decir, si me vas a poner un centro como el Go, del Basque Culinary Center, ¿lo quiero, no lo quiero, tal, no sé qué? ¿Me entiendes algo que te digo? Sí, perfectamente. Eso no participa nadie, nada más que el ayuntamiento directamente o las instituciones. Pero para poner el color al banco, sí. Hombre, no sé, ¿no? No, a ver. Entiendo que una regeneración urbana es diferente, porque ya es mi barrio. Y entiendo que la transformación va a ser brutal, con lo cual, bueno, algo tendremos que decir o decidir, ¿no? Sí, pero la experiencia que hemos tenido nosotros en todo este camino es ilusión y escepticismo. Es decir, es un mecanismo que está bien,
pero tiene también sus cosas, sus contrapartidas, y desde luego lo que no es mágico. Es decir, la mayoría de la gente no participa. La mayoría de la gente no participa. Luego esa es otra, claro. Tú abres a la participación y la gente como se la sopla. Se la sopla, coloquialmente. Eso es. Aunque sea algo que directamente va a afectar a tu edificio, a tu barrio y tal, hay un porcentaje de gente que no participa. A tu casa. A tu casa. Va a afectar a tu casa. De hecho, siempre nos reímos de esto, pues siempre hay alguien que llega el último día y dice, ¿pero qué coño vais a hacer? Digo, bueno, si llevamos 6 meses diciendo lo que vamos a hacer, si se han hecho no sé cuántas encuestas y no sé cuántas votaciones. Y luego sea el primero en protestar en que esto no se ha hecho bien. Sí, esto no se ha hecho bien, y además la escalera hay que hacerla como yo. Y a mí me han llegado a dar croquis, una gente así mayor y tal, de cómo tenía que ser la escalera y tal. El jubilado es la peor figura para las obras. Sí. Entiendo que vosotros, ¿no? Que sois técnicos en este aspecto, el jubilado, le tenéis más miedo que al concejal de urbanismo. Sí, bueno, sobre todo el albañil jubilado. Sí. El albañil jubilado es peligrosísimo. Yo tengo un amigo que se acaba de jubilar y hemos pasado un listado de obras que hay ya para que vaya a visitar. Lo típico es de eso está torcido, eso no va, ahí el ascensor no va a poder subir si está torcido, pues, si es una estructura auxiliar, bueno, cualquier cosa de estas. Entonces, en el tema de la participación, tampoco esto que voy a decir yo es la Biblia, porque a ver, hay muchos niveles y muchos casos particulares, pero tiene que haber una fase de acercamiento en el que lo que tú haces es recopilar información. ¿Vale? Una primera fase en la que tú me cuentas cosas, y yo te hago unas encuestas, hacemos unas reuniones, una serie de cosas, ¿vale? Ahí te das cuenta de... cada barrio tiene como sus... Yo he participado en varios, ¿no? Y cada barrio tiene como su obsesión particular, ¿vale? Por ejemplo, yo recuerdo el barrio de San Fausto, era el tema de las ratas, era una cosa, salía todo el rato, sí que tenía un problema, pero digamos que había una especie de obsesión. En el caso de Aramoch, por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta es que ellos históricamente se sienten como separados de Durango, porque físicamente al principio estaban separados de Durango, luego Durango ha ido creciendo, pero siempre salía esa idea de estamos aquí de la mano de Dios. Es que claro, cruce del puente ya se urreta, ¿no? Aquí es que siempre que hay un elemento, puente, túnel o algo, es una muga. Sí. Y seguro que entre ellos dirán, ¿vas a Durango? Cuando Donosti, los del antiguo dicen, voy a Donosti. Voy a Donosti. No, estás en Donosti, voy al centro, voy a... ¿no? Pero ellos lo dicen así, lo sienten así. Entonces, una vez que tienes esa fase en la que has recopilado información que te dan los vecinos y que luego obtienes tú, de cómo están los edificios, de cómo funcionan energéticamente, de cómo están las instalaciones, de los problemas más de tipo objetivo, es en esa fase en la que ya hay una información importante encima de la mesa donde tú puedes diseñar una serie de propuestas y ponerlas, digamos, encima de la mesa. Lo que es muy peligroso, me parece a mí, de la participación... Y lidiarlas. Pero lo que es muy peligroso para mí, bueno, peligroso dentro de un orden, es lanzar una participación en el vacío. Porque la gente... Eso es como si me dices, quiero hacer una película, dame ideas. Pues claro, cada uno te va a hablar de su cosa. Entonces, otra historia es que tú tengas una serie de propuestas y digas, mira, hemos propuesto A, B o C... pues esta tiene unas características u otras y tal, y ahora podemos incluso votar, debatir, y luego hay un buzón de sugerencias, y a veces hay sugerencias que son valiosas. Es decir, la participación, si tú haces una participación en frío, en puerta fría, vas a conseguir una información de muy baja calidad que casi no te va a servir para nada. Si tú tienes primero que entender cómo es el barrio, recopilar información, tener ya una idea de qué son las cosas, de cuáles son los problemas objetivos, pero también los subjetivos, y a partir de ahí, y teniendo muy en claro que esto tiene que tener los pies en la tierra, es decir, que luego hay un dinero, y en este caso en particular sí había una financiación importante, pero no siempre tiene por qué ser así. Tienes que diseñar unas soluciones que sean viables, porque si les decimos no, lo vamos a hacer no sé qué, pero que luego no lo vamos a poder pagar, pues tampoco estás haciendo nada. En ese sentido, la participación valiosa, pero con estas características. Digamos que hay que acotarla. Hay que darles la posibilidad de elegir entre una serie de opciones, pero que ya han pasado por un filtro técnico. Es que hay que llevar más claro. Esto es como los colores. ¿No os pasa cuando vas a una comunidad con colores, como les dejes la carta de colores, no acabas? Entonces es mucho mejor decir, oye, por la tipología de edificio, por el barrio en el que estás, mira, esta combinación con esta con esta, esta con esta. Y lo normal es que elijan entre ellas. Ahora, como les dejes la carta de colores... Yo normalmente les llevo 3 colores y uno bastante feo para que no lo pidan, que a veces lo han pedido y es una putada.
Y luego 2 que digo, bueno, pues cualquiera de estos Sí. 2 que escojan a mí me viene bien, sí. Más o menos es un poco la idea. Oye, Hay que darles más cariño, sí. hablabas de los fondos Next Generation, que son un poco la base de este tipo de regeneración urbana, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la forma de proyectar y gestionar gracias a este marco? Porque claro, primero, yo no sé si siguen todavía los fondos Generation. Se cerró el grifo. Si se ha cerrado el grifo a la rehabilitación, pero no sé si para regeneración urbana hay un presupuesto X y sigue habiéndolo. Cuando llegaron los fondos los Next Generation, yo oí por parte de las administraciones, porque lo vi en una charla, va a haber dinero a mansalva, que eso es un fallo que no pueden decir los políticos ni los agentes institucionales, porque al final es como decir, pide lo que quieras, que va a haber pasta, y así pasó lo que pasó, que se agotó, Que nos ¿no? quedamos sin pasta. Pero entiendo que eso ha habido un antes y un después en ese tipo de regeneración Sí. o de... Claro, los fondos Next son una circunstancia, la pandemia, ¿no? Excepcional, y llega una especie de lluvia de millones, ¿no? Pues que fue la lotería. aquello, Sí, sí, sí. O sea, para nosotros los que nos dedicamos al Es que ha habido gente que le han otorgado el 80%. Sí, 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 El sí. 80%. El 80%. Unidades con el 80, es una El locura. 80. Luego en realidad nunca es el 80 porque hay unas partes que están fuera y tal. Yo no solo en Aramoch, sino que he gestionado también algún bloque en Bilbao, por ejemplo, y en Durango también. Bloques grandes, algunos bloques que en realidad tienen 80 vecinos, es casi un barrio pero en vertical, y les han dado, sí, la máxima es hasta el 80, normalmente nunca llegas a ser el 80 porque hay, por el tamaño de los pisos, por una serie de cuestiones, pero sí, estamos hablando de que incluso contando IVA y tal, te están subvencionando más del 60%. Esto es una situación que no tenía nada que ver con lo que había antes. Los planes anteriores, que también funcionaban, ¿no? Que se llaman PRE, ha habido muchos, hablamos de estos nombres, normalmente te movías entre el 25 y el 30. Y con eso se trabajaba, evidentemente. Y la gente ya estaba contenta. Sí, Con claro. esos importes. Pero si tú eres mi vecino, mi bloque vecino, y a ti te dan el 60 o el 70 y a mí no me dan nada porque no he llegado, pues tú me dirás. Es que ese ha sido luego el Eso problema, no el es. efecto rebote que hemos tenido, Claro. que el que no ha entrado ahora no quiere hacer nada. Hay que decir que yo no conozco ningún caso de comunidad en la que hayan venido a decir, oye, como hay unas subvenciones, vamos a hacer un arreglo. No digo que no pueda pasar, a mí no me ha pasado. Normalmente lo que dicen es, tenemos mogollón de problemas, porque tenemos una vecina que nos ha demandado y nos entra agua y tenemos no sé qué y tal. Y uno se ha caído por las escaleras y nos va a demandar. Este tipo de cosas. Y entonces nosotros como profesionales decimos, ya, bueno, pero es que en vez de hacer, digamos, una ñapa, pues como tienes estas ayudas y tal y cual, le presentas un plan y generalmente dice la gente, ah, vale, y tal, pues sí. Es un poco más, normalmente es así. Yo no digo que no haya, pero generalmente las comunidades no dicen, venga, es que ahora como hay subvenciones vamos a hacer esto. No se les ocurre, ¿no? Porque Hombre, pero sí las piden. las piden, pero cuando tú les cuentas, es mi experiencia, ¿eh? No digo que no haya comunidades, que sí que haya gente que igual trabaja en el sector y lo sabe y tal, pero mi experiencia es, tenemos un problema que queremos resolverlo y yo les cuento, ya, pero es que en vez de esto podéis aprovechar a hacer más y os va a salir más barato. De hecho, yo casi siempre hago esa charla, que es, os voy a demostrar que os sale más barato hacer más que menos. Sí. ¿Vale? Y eso con los Next funcionaba muy bien. Claro, los Next murieron un poco de éxito porque eran tan buenos que se acabaron y además se acabaron de golpe. Abruptamente. Claro. Yo creo que sé por qué, no lo voy a decir porque igual me meto en un lío, creo que sé por qué. Y sin embargo en otras zonas del Estado español no se han agotado o se pidieron prórrogas, etcétera. Evidentemente esto se dividió por población. A Euskadi le tocaron, me parece que eran los 150 millones, que tiene un 5% de la población. Claro, Canarias tiene casi la misma población que Euskadi. Y yo voy mucho a Canarias, hombre, pues a mí hacer Y no ves rehabilitación. no hay ni canalones ni bajantes, ni mucho menos SATE, porque, bueno, entre las cosas que yo suelo ir en invierno porque hace 20 Por el grados. clima. Y es Claro, muy claro, agradable claro. tener un cachito de verano en diciembre. Andalucía, claro, se mismo, llevó un Málaga, montón por ahí. y tal. Teóricamente ese dinero que iba a sobrar en otras comunidades se iba a volver a repartir para las que hubiesen gastado ya los fondos, que eso había pasado en otros programas. Pero Que en lo dijo la ministra, además salió, y está en el dijo la cifra. y está en el decreto. Pero ese dinero ya no lo hemos visto. No. No lo hemos visto. No Salió- sé si salió la políticamente ha pasado algo. Y claro, con la polarización política que hay, digo yo, pues joder, seguramente preferirán enterrar ese dinero que dárnoslo a nosotros. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora mismo estamos en un impasse
El sector de la rehabilitación empieza a estar preocupado porque ha habido ya una reducción del 80% para este año. Es lógico. Lógica, porque claro... Pero la culpa... A ver, yo os cuento. A nosotros Bruselas, digo Bruselas, Madrid, LACUA, quien sea, nos pone una fecha límite para que todos los edificios de nuestra comunidad estén rehabilitados, porque tiene que ser, porque tenemos que ir, porque la estrategia es ir al consumo casi nulo, ¿vale? Vuelvo a las historias locas de las instituciones, porque nos pones un plazo del 2030. Bueno, primero el 2020, tú lo has dicho, ¿no? Luego eso ya se veía que es inviable, porque vosotros mismos, que sois los técnicos, y lo vemos, estamos viendo que una comunidad como Euskadi, que la puedes traspapelar a cualquier comunidad de España o de Europa, es envejecida en su construcción y su edificación. Vale, y lo tengo que hacer en 10 años, porque estamos locos. De ahí pasamos al 2030. Ahora no sé en cuál estamos, ¿2050 o 2000? Sí. Hay otro plan también, hay otro 2050 por sí, ahí. Bueno, Sí. y habrá el 3350, porque es que no da. Si es que no da, y el ritmo de rehabilitación no da porque un sector no está preparado, no hay mano de obra, y luego además, ¿quién aborda económicamente todo eso? Claro, si encima a eso lo catapultas con unos, llámalos Next Generation o llámalos Pepito Grillo, unos presupuestos que los agotas porque los das a full, el 80% para vosotros. No puede ser, porque luego el resto de edificaciones que no se han puesto las pilas, pero que se tendrán que poner en los siguientes años, lo quieren demandar y entonces lo frenas. Claro. Es lógico, a no ser que se te caiga el edificio y te diga el ayuntamiento no. Es que está en riesgo de que se caiga y como mates a alguien, porque si te cae una barandilla, un tiesto, una losa, un ladrillo, entonces vamos a... Lo que pasa es que la publicidad pasarlo fue mal. salvaje, ¿eh? O sea, estaba hasta en las marquesinas de los Sí. autobuses. Pero no es una estrategia estaba buena. En prensa, No es una estrategia buena. No, porque es una estrategia se explotó buena. demasiado. Y Claro. generaron una suerte de burbuja, como si hubiera habido como fue la burbuja de edificación, generaron una pequeña burbuja de rehabilitación, ¿vale? Esto, de todas maneras, no tan fuerte como en los Next, pero sí que lleva pasando en Euskadi, que es lo que yo más conozco. Aparece un plan, que primero fue luego se llamó de otra manera y tal, que no tenían tanto dinero. Entonces esos planes tienen una vigencia. Entonces, cuando acaba el plan, siempre hay como una zona, hay un vacío. Y suelen tardar un año y medio en sacar otro. Claro. Llevamos de plan en plan y tiro Claro, donde me toca. y eso es un Pero no problema. Y la gente está esperando a los planes. Pero si tú estás Sí. haciendo... 2050. Sí. Si tú pones ya 2050, tendrás que tener una estrategia como institución, porque eres el que lideras ese cambio. Es que nadie ha dicho... a nivel nosotros, nadie ha dicho, venga, todas las casas del 2050 nos ponemos de acuerdo, todas las comunidades, y vamos a ser energéticamente sostenibles. Lo estás obligando tú como institución. Pues haz una estrategia hasta el 2050. No me hables del plan 2020. Claro, entonces, lo que yo creo, porque conectando con lo que me preguntabas antes, sí que se han hecho varios estudios en los últimos años que han descubierto, uno sobre todo que se hizo en Donosti, cosa que a mí me parece que lo que descubrió no es demasiado sorprendente, que se estaba en las ayudas normales y corrientes que puede pedir cualquier bloque y tal, se estaba invirtiendo más dinero en barrios ricos que en barrios pobres, lo cual tiene sentido. También. Porque Hacían más obras. y porque es gente que está más acostumbrada a hablar de inversiones, a hablar de costes. Claro, tú vas... yo, por ejemplo, tengo un bloque en Guecho y allí... Que es una balsa de agua. Y allí, bueno, no, luego tiene otros problemas, porque la gente con dinero tiene otra problemática. De hecho, yo, dicho aquí, prefiero trabajar en los Charcoaga que en determinados barrios de Neguri. Pero este es otro debate. Este es otro debate de trato personal. Pero sí que es verdad que tú vas allí con un planteamiento de esto cuesta tanto, por vecino no sé qué, puedes pedir un préstamo o no pedirlo, no sé qué. Y ya está. Y lo entienden y ellos saben que 20.000 euros, pero y entonces ya no es que digas, no es que no tengo los 20.000, sino cómo me sale a mí más rentable poner esos 20.000. De golpe, en partes, yo tengo mi banco, no sé qué, no sé cuál. Tú vas a Charcoaga y alucinan porque ni de palo tienen ese dinero. Claro. Y tienes que decirles, bueno, pero hay Esta una vida me ha pasado financiación y tal. Y eso es otro de los errores que tienen las errores o cosas a mejorar que tienen las subvenciones. Asumen que adelantar el dinero es algo trivial, cuando es algo que para muchas comunidades es muy complicado. Y sí que hay fórmulas de financiación, pero bueno, la gente se siente un poco entre la espada y la pared.
nos puede parecer que una cuota mensual de un préstamo a 10 años de 170 euros, pues hay gente que nos puede parecer, bueno, pues ya está, ¿no? Qué cosa más tal. Y hay gente que dice, ya es que yo cobro 600. Claro. Como me han dicho a mí, gente, es Que que sí, mi pensión es de 560, que sí. es un tercio. Entonces, al final, los planes tienen, digamos, para mí, una cierta desconexión con lo que es la realidad. Yo, como he estado en muchas reuniones de portales, siempre que tengo la oportunidad se lo comento a la gente de la administración, que por otra parte nos dicen, sí, tenéis razón, pero luego al fin y a la postre es lo que hay. Es lo que hay. Porque también a nivel político, pues esto tiene su vida interna y sus cosas que a mí, hasta cierto modo, se me escapan. Entonces, es que mientras tengamos consejeros que son más influencers que consejeros, porque van a la obra a sacarse la foto y sacarse el vídeo y ellos mismos ya, es que ahora ya ellos explican, ¿no? Ya te explican como si fuese un influencer, pues yo creo que ahí algo está fallando. Preocúpate en tener una estrategia que lleguemos al 2050 y que todos podamos optar a eso, que a hacerte la fotito en la obra que acabas de inaugurar. Para mí, y esto, como yo estoy en Eraikun, el clúster de la construcción, que estamos arquitectos, empresas de construcción, de materiales, está también la administración. Siempre nos hemos ofrecido desde el clúster a decir, oye, cuando tengáis una subvención, consultadnos, porque nosotros tenemos el contacto directo con la gente y hay determinadas cosas que podemos decir, esto es un error, ¿no? Es un error lanzar, por ejemplo, un plan de subvenciones, que es lo que pasó con el Next, en julio, cuando era obligatorio para aprobarlo hacer una reunión de comunidad, y el que haya estado con comunidades sabe que julio y agosto no se hacen reuniones de comunidad porque la gente está en el pueblo. Entonces, bueno, ya se ve que aquí hay alguien que esto no lo ha tenido en cuenta porque está en un despacho, no está en la escalera allí con los vecinos. Entonces, como además nosotros, el sector de la construcción en Euskadi, en el clúster nos quejamos, somos un pelín victimistas, ¿no? Porque en realidad somos casi, creo que el 8% del PIB, el 9 o el 10% del empleo. O sea, somos un sector muy potente y nos sentimos un tanto, digamos, minusvalorados frente a la industria, ¿no? La industria es como la joya de la corona, y dice, pues nosotros también somos industria y somos casi tan grandes como la industria en nuestro conjunto. Y además nosotros, por nuestra naturaleza, somos difíciles de deslocalizar, promovemos empresas pequeñas o medianas, promovemos permeamos mucho más en el territorio. No es un gran proyecto que se hace en Meatzaldea o no sé dónde, y no, nosotros hacemos en todos los sitios, ¿no? Luego mucho puesto indirecto al final. Mucho, todos los que estamos en el sector. Claro, empresas pequeñitas, porque al final las constructoras luego al final acaban teniendo un montón de autónomos o pequeñas empresas con las que trabajan, fontaneros, electricistas, etcétera. Sí, eso te mueve bares, restaurantes, bueno, al final la gente se tiene que mover. Obviamente, hay muchos estudios del propio gobierno vasco que dicen, no, es que por cada euro que invertimos tenemos un retorno de 1,5 entre impuestos y no sé qué. Y digo yo, pues joder, pues meter el triple, ¿no? Si por cada uno que metes recibes 1,5, pues en vez de gastarte 40 millones, gástate 200. A mí esos estudios que hacen económicos me dan miedo, porque cada euro que invierte, ¿quién? ¿El gobierno vasco o el ayuntamiento de tal? Y el dinero que recauda, pero ¿qué vamos? ¿Qué eres? ¿Una oficina de recaudación o una oficina al servicio de la ciudadanía? Sí, porque desvirtuando un poco. Claro, es que estamos desvirtuando todo. Entonces, el retorno a ti tendría que ser, para empezar, algo que no te importara, entre comillas. Que si haces un esfuerzo económico, yo entiendo que soy el primero que dice, bueno, que tengas ese retorno de inversión que te pueda suplir gastos. Pero es que estás hablándome de beneficios, ya me estás hablando con una empresa privada. Sí. Me da miedo, me da mucho miedo. Claro, y además hay otra cosa que se llama, tiene un palabra así, que se llama como variables, creo que se llama variables no estocásticas. Sí, palabrón. Igual lo he dicho mal, ¿eh? Pero bueno, lo explico. Esto es las cosas que te generan un beneficio, pero ese beneficio es difícil de relacionar y difícil de cuantificar. Me explico. Cuando nosotros metemos un ascensor en un edificio de viviendas, hay unas personas mayores que probablemente vivan en su casa 3 o 4 años más de lo que harían en otras condiciones, o 10. Porque pueden salir. Claro. Ahora con el ascensor sí que pueden salir y sí que pueden tener una persona que les cuide, pero no tienen que ir a una residencia. Entonces has ahorrado un montón de dinero. No ya has ahorrado dinero, pero también has mejorado la calidad de vida de una persona
que no quiere irse de su casa y que Lógico. solo se va cuando no le queda más. Vale, pues todo esto es muy difícil de cuantificar, es muy difícil de meter en una cuenta de resultados. Y como nuestra sociedad es muy mercantilista en ese sentido, es decir, lo que no se puede cuantificar en euros, como que no existe. Pero sabemos que todas estas, luego podemos incluso hablar de estadísticas que hay, de cómo afecta la cantidad de árboles que ves de tu ventana a los años que vives. Esas estadísticas también existen. Sí, bueno. Y eso forma parte de una regeneración urbana. Claro, Ojo, cuidado, que estamos claro, hablando, no nos claro. estamos desviando mucho del tema. Forma parte de una regeneración urbana. Para continuar, para no salirnos del barrio de Aramoch, ¿cómo era Aramoch antes? Y yo creo que eso viene ahora un poquito a colación de lo que estás comentando. ¿Cómo era antes de intervenir el barrio? A nivel, bueno, pues de edificios, los espacios públicos, etcétera, la vida del propio barrio y cómo es ese barrio ahora. Pues Aramoch es un barrio que se construye entre el 56 y el 58, o sea, es bastante antiguo. Bueno, esta época se llama el desarrollismo español, es un poco la posguerra en la que se hacen muchos bloques de viviendas y este barrio además nunca hemos llegado a saber por qué. Hicimos una investigación con las fotos que había de la época y tal, y planos antiguos en los archivos y... Porque ya os digo que, digamos, Durango, que era relativamente pequeño en aquella época, tenía como el núcleo urbano y algún barrio y tal por ahí, y de repente este está como aquí fuera, ¿no? Yo tengo la teoría de que esos terrenos eran de alguien franquista o lo que sea, y que por eso se puso algo de ese estilo, Claro, porque no tiene ningún sentido. Es decir, el pelotazo de la época. Que esto pasa mucho en Euskadi, que vas, por ejemplo, por una carretera y de repente ves un bloque y dices tú, ¿quién cojones habrá puesto este bloque aquí? ¿Quién habrá ganado dinero poniendo este bloque aquí perdido de la mano de Dios? Y además estaba el arroyo La Reina Gachu y, bueno, en vez de... Que lo habéis desviado. Que lo hemos desviado y que en su momento no se desvió y lo metieron por el medio del patio, ¿vale? En el proyecto original, que teníamos planos en el archivo, lo habían hecho de una manera un poco más bonita y habían querido meter un río con una pergolita, no sé qué, pero al fin y al postre se convirtió en un canal de hormigonazo que cruzaba allí el río, ¿vale? Los edificios... que es lo que también nos pasa en otros barrios, por ejemplo, el Chonta, en Eibar y tal. No, si ya en los años 50 esto tampoco era top de gama. Esto era una cosa normalita porque eran... Sí que es verdad que allí había además industria pesada, había una fundición y una fábrica de cerámica allí cerca, ¿no? Entonces, bueno, quizás se hizo allí también un poco para los obreros y tal, que supuestamente iban a trabajar en esas fábricas, algo que se hacía mucho en esa época. Bueno, el caso es que tienen el río ahí metido y, como digo, son edificios muy, muy normalitos ya para la época. ¿Qué pasa? Bueno, y algún vecino me contaba que cuando inauguraron el barrio que no había aceras, que las aceras eran de tierra y eso. Como el oeste americano. Sí, bueno, a ver, que eso no era tan raro en los años 50, claro, es posguerra pura y dura. Tampoco había coches como ahora. Del 56. Claro. Entonces, luego lo que es la urbanización en sí del edificio lo hacen como en los años 60 y 70. Y entonces tú vas al barrio y dices, pues... Bueno, perdona que te molestes, pero si quieres un día hablamos de la urbanización. No en este caso, porque es una regeneración, pero en la nueva construcción, la urbanización corre a cuenta del promotor, ¿no? Sí. Con lo cual ahora se hace la urbanización antes que el barrio. Y luego esos costes se imputan a los que compran los pisos. Pero eso es otro tema. Sí. Hablamos de la regeneración. Que un día, eso sí tenemos que hablar. Sí, es verdad, no hemos hablado de esos costes callados, silenciados, que te endiña el ayuntamiento. Claro, Sí. que luego dices, la vivienda está muy cara. Claro, sí, pero es que el promotor dice, es que tengo que asfaltarte la carretera, ponerte una acera, ponerte luminarias. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos hablando de la regeneración en este caso, de Aramoch. Este barrio, como pasa en muchos otros, cuando vas, lo que descubres es lo que yo decía antes. Lo poco que se ha hecho ha sido para resolver problemas. Apenas se ha hecho alguna cubierta, se han hecho algunos temas de saneamiento, pues porque realmente ha habido fugas y eso genera molestias, entonces las han arreglado. Alguna fachada se ha pintado y poco más. El resto es el edificio que tiene 70 años, que tiene sus problemas, que no tiene aislamiento, por supuesto. Entonces tú entras en las viviendas y sí que te encuentras... Esto también es muy curioso porque cuando hacemos ITES y tal, te encuentras cualquier cosa. Yo me he encontrado allí pisos preciosos dentro del que son pequeños y genial puestos, limpios, increíbles y con tal.
y luego otros sitios en los que dices, hostia, aquí que vive alguien. ¿Vale? Esa realidad también existe. Hay una variabilidad enorme dentro de los pisos. Pero sí que es verdad que sin ser de lo peor que yo he visto, sí que eran viviendas pequeñas, sin ascensor, sin aislamiento, con instalaciones que se han ido metiendo a matacaballo porque todas las fachadas estaban llenas de cables de electricidad, de telefonía. Lo de la telefonía lo de la telefonía nos trae loquísimos, porque muchas veces es lo que más problemas nos da al rehabilitar una cubierta. Lógico. Saneamiento unitario, sí, saneamiento en el que además nadie sabe muy bien, ni siquiera el ayuntamiento, qué pasa con los tubos, qué pasa con las arquetas. Bueno, tienes que ir abriendo arquetas a ver qué ocurre por allí. Y luego la urbanización era muy típica, pues lo que se hacía antes, que es acera, baldosa, asfalto y mucho aparcamiento, porque la gente también tiene bastante obsesión con aparcar. Además hablan de los aparcamientos, pero estos aparcamientos son nuestros. Digo, no, estos aparcamientos son públicos. Otra cosa es que aparques tú porque eres del barrio, pero es espacio público. No había una regulación de No hay OTA, ahí no hay OTA. Además la OTA es, esto que voy a decir es bastante polémica, yo creo que debería haber OTA la OTA debería ser obligatoria en todos los sitios, porque que alguien aparque su coche privado en un espacio público para mí no tiene sentido, ¿vale? Esto ya sé que va a ser controvertido. Los comentarios de este vídeo van a ser calentitos. Vale, porque Ángel. Voy a hacer una pequeña digresión, pero volvemos enseguida. Yo creo que hay que hacer una reflexión para sacar los coches de las calles, ¿vale? Yo cuando fui a Japón, hace ya unos años de vacaciones, después de un rato dices, aquí pasa algo. Coño, aquí pasa algo raro. ¿Y qué es? Que no hay ni un coche aparcado. No se puede aparcar en Japón en la calle. Se puede aparcar en unos sitios muy concretos, que generalmente son parking privados, y luego algunas viviendas tienen como señalizado unas parcelas y tal. Pero en las calles no se puede aparcar. Y la sensación que tienes del espacio público es completamente diferente. No lo largues mucho, porque con esto de las zonas de bajas emisiones estás poniendo un caramelo a las instituciones. Sí. Entonces es otra de las cosas que, voy a lanzarlo aquí, que estamos intentando desarrollar en el estudio, y vamos a ver si conseguimos hacer un proyecto eso hablamos un día, si de quieres. investigación de qué podemos hacer para quitar una parte significativa. Yo no digo que no haya que aparcar, ¿vale? Porque además sí que hay que aparcar. Y sí que hay que acceder en coche a los sitios, porque hay gente que tiene problemas de movilidad, hay gente que tiene que repartir, eso está claro. Pero generalizadamente aparcar en la calle es algo que tenemos que reflexionar cómo reducirlo, porque realmente si ven estás cargando de cuajo la industria automovilística, que no, ya de por sí está herida. No, ya está herida de muerte. La estocada se la dan a otros. No es un problema de aparcamiento. Claro, pero si encima, tú imagínate, me compro un coche donde a ver, si tengo un garaje, pero es que no todo. Estamos en el barrio de Aramoch. ¿Cuántos garajes hay en el barrio de Aramoch? Ninguno. Privados. Ninguno. Entonces, habéis hecho todo el barrio y ahora entiendo que la siguiente fase de regeneración del barrio es hacer parkings subterráneos. No, yo tampoco me gustan nada los parkings subterráneos. Bueno, de hecho, entonces, yo prefiero. No, entonces, ¿qué te gusta, Ángel? Yo prefiero. Yo prefiero edificios si me preguntas, yo prefiero hacer edificios de aparcamientos que parkings subterráneos. Vale. Y yo creo que sí que es una reflexión que hay que hacer y que hay que introducir en el urbanismo, de decir, evidente, y además esto no se puede hacer de la noche a la mañana, esto estamos hablando de un proceso de décadas. Además, con estilo americano. Tú imagínate una ciudad como Bilbao, una ciudad como Donosti, edificios en el centro, edificios que sean parkings, que lógicamente serán circulares o no van a ser unos edificios arquitectónicamente hablando maravillosos. pero sí que, a ver, lo que puedes hacerlo. Claro. Hombre, por poder, claro. Por el exterior tienes que buscar quizá edificios mixtos que no sean solo de aparcamentos, sino que sean de otras cosas y tal. Esto es un debate muy interesante para otra vez. Para otro podcast lo apuntamos. Pero sí que es verdad que allí, centrando con Aramoch, allí tenían una calle con parking, ¿vale? Con una base de parking y tal. Y lo que es la calle que bordea el río, ahí nosotros le dijimos que íbamos a quitar el parking, que se montó la de Dios, la de Dios es Cristo. Sí que les buscamos parking en otro sitio y les dijimos, bueno, es que este vial es un vial para que la gente vaya andando, para que la gente vaya en bici y ocasionalmente entre alguien, pues porque tiene una persona mayor que la tiene que recoger. Eso es completamente lógico. Yo creo que ahora, si les decimos, no, vamos a volver a poner los parkings, nos sacan el dedo. Porque una cosa es cuando lo ves. También es verdad que en este sentido hay muchas inercias. La gente está muy acostumbrada a una cosa. Somos muy reacios al cambio, sí, en general. Sí, entonces luego lo pasar y tal. Claro. Y al final dices, bueno, es que al final te he puesto el parking está a 30 metros en vez de a 6.
tampoco pasa nada, ¿no? Contra 30 andar 30 metros a pesar de que sea bueno. Luego sí se pegan, luego se suben al monte, pero aparcar al lado de casa. Bueno. Pues estamos hablando, para que la gente lo entienda, de un barrio de 16 portales, son 130 viviendas, son 6 lonjas. ¿Qué cambias cuando rehabilita todo el barrio? O sea, ¿cómo es ahora ese barrio? Y luego, la siguiente pregunta será, claro, no has rehabilitado un edificio, has rehabilitado todo un barrio. ¿Qué cambia en ese aspecto? Estamos hablando de lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues desviar un arroyo, más zonas verdes, donde había vehículos, más accesibilidad, ¿no? El barrio tenía una característica que a mí me sorprendió bastante, que es muy barrio. Hay una asociación vecinal que se llama Herría, que ha funcionado muy bien y que sí, y ellos ya hacían cosas, hacían actividades, hacían comidas, tenían una chosna, o sea, era un barrio en ese sentido más como eran los barrios antes que lo que nos podemos encontrar ahora, que son zonas de la ciudad en las que no hay esa conciencia de grupo. Esto sí existía. De hecho, recuerdo que cuando íbamos a hacer alguna inspección, había algún día que hemos ido, por ejemplo, a las 12 del mediodía, y hay unas señoras que han sacado unas sillas y las ponen ahí, en frente del número 4 había una placita pequeña y tal, y ponían las sillas, y mientras una estaba en la ventana y había 3 o 4 allí, y estaban ahí charlando, ¿no? Que esto te suena más como a Cádiz, ¿no? Esto no es tan típico aquí, pero nos pareció muy interesante. Eso el barrio ya lo tenía, que otros barrios probablemente no lo tienen. Y entonces lo que nosotros hemos planteado es decir, la rehabilitación que nosotros hagamos lo que tiene que hacer es consolidar esto y darles un entorno pues más agradable para que sigan haciendo esto, claro, que es muy sano y que debería promoverse, pero que por la manera en la que vivimos actualmente pues no es tan habitual. Nuestro objetivo ha sido siempre ese, ¿no? Es decir, al final mejorar la calidad técnica de los espacios y la calidad urbanística, pero el carácter del barrio, yo en eso también soy bastante reacio. Eso se ha hablado mucho desde el mundo de la arquitectura, de la capacidad que tiene la arquitectura para cambiar a nivel sociológico. Yo soy súper escéptico con eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque si un barrio tiene problemas, y hay muchos barrios que tienen problemas, por ejemplo, de integración, tienen problemas de marginalidad, la arquitectura por sí sola, sumada a otros instrumentos puede ser, pero por sí sola, por decir, no, es que ahora como yo te voy a hacer este edificio que va a ser muy bonito y va a ser muy moderno, pues vas a dejar de pincharte o vas a dejar de tal. No va a pasar. Si se aborda solo desde la arquitectura, tiene que ser digamos, desde varios puntos de vista. Esto hay varios ejemplos. En Italia, por ejemplo, se han hecho algunos edificios en zonas muy, muy degradadas. Bueno, el que sale en la serie de Gomorra, no sé si habéis visto la serie, es un edificio magnífico con un patio central y que se pensaba que ese patio central iba a servir para aumentar la conciencia de barrio, y lo que sirvió es para que lo tomaran las mafias de la droga como cuartel general y la gente no podía ni salir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta idea de tengo un problema y con un edificio lo resuelvo. Bueno, eso pasa a veces. O con una regeneración. Si hay problemas... A nivel constructivo, a nivel arquitectónico. Claro, esto tiene varias patas. Y tiene una pata constructiva, técnica, urbanística, tiene una parte económica y tiene una parte social. De hecho, la sostenibilidad siempre hablamos de las 3 esferas, ¿no? Pero estás hablándome de que la regeneración es una herramienta, o sea, viendo la regeneración desde un punto de vista como herramienta de mejora social. De mejora social me refiero pues a nivel de lo que tú estabas comentando, pues de inmigración, de delincuencia y tal. ¿Qué es lo que mueve? ¿Mueve más eso que la regeneración para llegar a ese objetivo de edificios con energía casi nula? ¿O es que en las instituciones no lo tienen muy claro? A ver, yo lo que veo es que si tú tienes un barrio conflictivo en el que puedes tener problemas por todos conocidos, ¿no? Que básicamente se basan en que la desigualdad, la pobreza, la marginalidad, y todo eso lleva a la delincuencia. Si es que al final es una cosa... ¿Cómo acabamos con la delincuencia? Pues reduciendo la desigualdad. Es que esto está bastante claro. Bueno, en Estados Unidos ha habido barrios marginales que ahora son barrios muy pijos. Sí, bueno, pero ahí hablamos de un poco de gentrificación, que es otra historia. Entonces, lo que yo vengo a decir es, si tenemos un barrio conflictivo
y vamos a hacer una regeneración urbana y pensamos que solo con eso vamos a resolver los problemas, no. Tendrá que haber otras acciones. Y además la regeneración urbana, si es un proceso sostenible, tendrá que integrar la parte económica y tendrá que integrar la parte social. En Aramoch se han hecho varios estudios sobre qué parte. Aramoch también hay que decir que no es un barrio especialmente marginal, ¿vale? No es un barrio rico, pero como digo, es un barrio que sí tiene su propia cohesión social y es un barrio en el que sigue habiendo mucha de la gente original, que también han venido inmigrantes y ha venido gente joven, pero que al ver esto también se han integrado más fácilmente y eso lo tenían ganado. Pero si vamos a actuar en un barrio conflictivo y pensamos que poniéndoles la urbanización más bonita y rehabilitando las fachadas van a resolver esos problemas, eso no va a pasar. O no va a funcionar tan bien como se esperaba. Ya. Siempre, y claro, esto como todo, esto es más difícil de explicárselo a un político y decir, no, es que no vale con que metas dinero y que hagamos un cojo proyecto, sino que tendrás que tener programas de otro tipo de apoyo, de acompañamiento, de otra serie de cosas. Oye, háblanos de ese nuevo encauzamiento del río. Hablamos de lo del río porque habéis hecho ahí una labor maravillosa, ¿no? Yo si me llegan a decir hace unos años, oye, ¿qué cosas vas a hacer como arquitecto? Nunca hubiera puesto mover un río. Es una cosa que dentro de lo que normalmente nosotros oímos como regeneraciones urbanas, proyectos de Opengela, nunca se había hablado de mover un río. Aquí, como decía, el riachuelo que existía allí desde tiempo inmemorial, que por lo que hemos visto luego, lo que hemos deducido del estudio geotécnico, lo que hemos visto es que esta zona históricamente había un río que se iba moviendo y entonces por eso en el geotécnico nos salía una cosa muy curiosa, que es que había mucha variación, arena, limos, Entonces yo al final lo que dije es que aquí históricamente en este valle, que no había nadie, habría algún caserío, alguna cosa, durante siglos, pues el río iba por aquí, luego iba por allá, luego se inundaba, no sé qué, y entonces es una especie de vega. Esto nos ha dado algún problemilla luego con las cimentaciones, porque lo mismo excavaba si había una arcilla muy compacta, que lo mismo excavaba si había lo que llamaba el maquinista el chichipús. Ven a ver el chichipús. Eso era si lo cuento luego, el chichipús era terrorífico. Luego ahora os lo cuento con el tema de la escollera. Entonces, el río en los años 60 esto era muy típico, ahora nos parece una salvajada y de hecho URA está intentando, la Agencia Vasca del Agua, está intentando sacar los ríos al exterior. Lo que hacíamos era meter los ríos en tubos. Yeah. Cosa, dices, un plan sin fisuras, señores. Aquí llegaba el río, bueno, el río bordeaba la fundición y dices tú, ya claro, pues vendrá bien. Lo metíamos en un tubo gordo, un tubo que yo he entrado, entra una persona, yo tampoco soy muy grande, pero entras holgadamente, luego lo convertían en el canalito este que pasaba por el patio y al final otro tubo. Y bueno, pues obviamente esto se inundaba cada 3 años así, ¿vale? En las líneas de inundación, bueno, claro, hicimos un estudio de inundabilidad, el antes y el después. El antes, o sea, cada 10 años esto se inunda, hasta a nivel de planta baja y tal. Claro, cuando una zona se inunda afecta a todo lo demás, es decir, no es un problema tuyo, sino que también le estás pasando ese problema aguas arriba y tal. Pues que había otro problema bastante gordo, que es que aunque tú lo ibas a ver y era una cuña de hormigón de 1,5 metros de ancho, que la mayoría de las veces llevaba 3 centímetros de agua, es un río. Por lo tanto, tiene 5 metros de afección. Por lo tanto, los ascensores que había que sacar de los edificios no se podían hacer. O sea, si el río estaba ahí, no se podían hacer los ascensores. Luego había que moverse el río. Vale. Bueno, pues esto, vale, lo vimos desde el primer momento, hablando con el ayuntamiento, lo teníamos más o menos claro. El ayuntamiento pidió un proyecto de encauzamiento a una ingeniería, pero era muy de ingeniería. Era lo mismo con escollera de hormigón, pero fuera. Y entonces, claro, el proyecto de reurbanización también tenía sus propias ayudas, que estaban vinculadas también a los NECs y tal, pero tenía unas condiciones, que era implantar soluciones basadas en la naturaleza y drenaje sostenible. Entonces nos plantearon, oye, coged este proyecto y readaptarlo para los criterios que nos pasaron y tal.
en esto hemos trabajado con un estudio de paisajismo que se llama Soil, y aprovecho para dar las gracias a Lorena y a Miquel, que nos han ayudado mucho en esta fase. Bueno, luego hablaré, igual luego tengo que hablar de gente, porque si no me dirán, a mí no me has dicho, yo estaba allí currando también. Porque estas obras son muy colectivas. Sí. Son muy colectivas. Todo el mundo tiene su papel y... No, y además es muy valioso porque hay gente que ha aportado ideas que son interesantes y que han resuelto algún problema tal. Entonces, vale, nos planteamos esto con Soil, que tampoco habían hecho mucho paisajismo, pero dicen, no, nosotros tampoco hemos movido nunca un río, ¿vale? La teoría nos dice, luego ya nos empollamos un poco el tema de los ríos, la teoría nos dice que los ríos son elementos vivos, que tienen sus propios cauces, que generan, que van generando su propio camino y tal, y que un río natural es extraordinariamente más efectivo para controlar una inundación que cualquier cosa que nos imaginemos, ¿no? Nosotros que podamos hacer. Vale. Entonces, nada, ¿qué es lo que hacíamos? Desviar el río con una escollera, y aquí vuelvo a lo del chichibús, con una escollera que no podía tener hormigón ni en la cimentación. Es decir, eran piedras gordas y tierra la propia que ibas sacando. Entonces, claro, esto por un lado, ¿cómo lo dimensionas? Además teníamos un par de ensayos que estaban separados 200 metros. Cuando te hacen el típico geotécnico, ¿no?, que tienes 3 o 4 puntos, dices, ya, pero de aquí a aquí hay 200 metros, ¿en el medio qué hay? En el medio hay de todo. Entonces había veces que el de la pala, que era un artista, o sea, yo admiro mucho a los de las excavadoras, porque con las pinzas cogía las piedras, había hecho un montón de escolleras para el TAP. Entonces el tío tenía un callo increíble, era un placer verlo trabajar. Pero de vez en cuando me llamaban, como de la oficina ahí en Bilbao, pues en 20 minutos, vente, que joder, hemos encontrado el chichibús otra vez. Chichibús. Sí, entonces había zonas que excavaban y era una arcilla compacta, de esta que la puedes cortar casi vertical, entonces bien, vas poniendo tus piedritas, le vas metiendo no sé qué, y 3 metros para acá es una cosa que metes la pala y era papilla. ¿Y qué hacemos? Digo, pues vete haciendo el agujero gordo. De repente salían vetas negras, digo, hostia, igual esto es orgánico, vetas rojas, hostia, mineral de hierro, cosas que dices, sí, en una vega en la que ha habido muchos ríos a lo largo de la historia, y entonces, bueno, pues en un momento dado ha habido sitios en los que hemos tenido que echar un montón de piedras hasta que ya el chichibús ha salido y se ha sostenido, porque claro, esto, al no llevar hormigón, es todo por gravedad. Una vez que ya tienes todo el nuevo cauce, que en algunos sitios tiene el triple de profundidad de lo que teníamos previsto, claro, ¿cómo prevés eso? Si no tienes un ensayo cada 10 metros, ¿no? Luego se le clavan unas estaquillas de sauce en las juntas. Esto me acuerdo hablando con Lorena, cuando empezamos con esto, que es la paisajista, y le digo, pero Lorena, esto es un palo. Me dice, sí, no te preocupes, luego... Esto está muerto. No, que es así. Y entonces hay un operario que se sube en una escalera y empieza a clavar en las juntas un palo de esto. Bueno, me callo, que yo de esto no tengo ni idea. Y sí que luego lo veremos en las imágenes, esto empieza a sacar hojas y a día de hoy te vas por allí y es difícil ver la piedra. Y además toda esa raíz lo que hace es armar todo. Claro, es el hormigón. Sujetar. Claro, esa es la solución basada en la naturaleza. No queremos hormigón, hay otro tipo de soluciones. Otros tipos de soluciones que no son más baratas, son más baratas a la larga, porque generan otra serie de beneficios. Y luego se nos ocurrió también lo de la charca. Esto hablando con Soil, que ellos son muy de que cuando haces un jardín o cuando haces una zona verde, no verla como lo que podemos llamar los jardines franceses, que es un parterre con una florecita, vale, esto sí se puede hacer, pero es más interesante hacer una cosa que funcione más como un ecosistema, un pequeño bioma. Entonces hicimos allí una charca. La charca la charca recoge el agua de los edificios. En vez de echarlo a un colector, todo el agua de las cubiertas y de la plaza la llevamos a esa charca tiene un nivel de agua, no se ha llegado a secar, puede que algún día se seque, tampoco pasaría nada, es parte del ciclo. Y luego tiene un pequeño rebosadero y si alcanza un nivel, pues cae hacia el río. Y también cuando el río sube mucho, es una pequeña zona de inundabilidad. Y ahí lo que queríamos hacer, y creo que se ha conseguido, es un pequeño ecosistema.
porque los vecinos lo que nos decían es, nos van a comer los mosquitos. Eso de la charca, pero la charca fue, bueno, la charca la tuvimos que defender a capa y a espada porque se la querían cargar. Entonces al final llegamos al compromiso de decir, vamos a hacer la charca. Y si después de un año o dos veis que es un desastre, pues llamáis al ayuntamiento y que la llene de grava y ya está. El primer año, por lo que ya veremos, pero no han tenido problemas de mosquitos, entre otras cosas porque han llegado unos patos, hay libélulas. Hay vida y el propio ecosistema, ¿no? Claro, cuando tú tienes una plaga de este tipo, pues, mosquitos, de moscas voladoras, muchas veces está relacionado con que sus depredadores han desaparecido. Como hemos puesto también cajas para pájaros y para murciélagos y tal, si vas ahí al atardecer, se ven los murciélagos y dices, hostia, se están pegando un festín. Mucho mosquito tiene que haber porque menuda batida que están dando. Esto lo he visto hace poco en un documental, ¿eh? Una libélula se come más de 200 mosquitos al día. Entonces, bueno, pues mucho tiene que producir para que sea un problema. Y entonces Bueno, habéis dado una vida natural, ¿no? Al barrio también. Claro, es que cuando hablamos ha cambiado totalmente el barrio en ese sentido. Es que esto tiene que ser un cambio de paradigma. El urbanismo basado en el hormigón y el asfalto, que es lo que hemos hecho durante décadas, que es lo que es barato en origen, aunque luego tiene muchos problemas y es caro en toda su vida útil, nos tenemos que olvidar de ello por varias razones. Primera es porque el cambio climático nos lleva a dos situaciones. Una es que hace mucho más calor y estas superficies duras absorben una cantidad increíble de calor y luego te la ceden. Esto es lo que se llama isla de calor. Esto aquí en Euskadi, como tampoco tenemos conurbaciones tan grandes, no es tan terrible, pero en zonas como Madrid y Barcelona hay sitios que realmente, yo no sé, hay veces que vas y dices, ¿cómo vives aquí todo el año? Yo he venido aquí a hacer unas compras, pero todo el año viviendo con este calorazo. Y luego también sabemos que el cambio climático produce eventos climáticos extremos, en particular olas de calor y tal, pero precipitaciones muy intensas en periodos muy cortos. Entonces, lo que hacemos con este tipo de actuaciones es que cada zona, las zonas son más permeables y tienen pequeños depósitos, que eso es el drenaje sostenible. Entonces hacemos que cada zona del territorio tenga su pequeño tanque de tormentas y tenga su capacidad de absorber. Porque las grandes inundaciones vienen cuando llueve muy a la vez y claro, si tú tienes una superficie de hormigón, el 99% del agua va al colector y de ese colector irá a otro y entonces llega un momento en el que habrá un cuello de botella y a partir de ahí peta. Ese es el problema. Entonces, si nosotros tenemos un porcentaje de suelos permeables y que son capaces de retener agua relativamente alto, lo que conseguimos es reducir el tiempo, aumentamos el tiempo de avenida. En vez de 10 minutos, pues igual lo alargamos a 1 hora. Uh-huh. Y esto es esencial para darle tiempo al sistema a equilibrarse. Hablamos un poquito ya para ir terminando de los edificios, porque estábamos hablando, de los edificios en sí, claro. Hemos hablado de casi todo. Está claro. Y del río y no hemos hablado de los edificios. Habéis combinado fachada ventilada con SATE. Sí. Eso también entiendo que depende de la tipología de cada edificio, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, a ver, son las dos soluciones más habituales que hacemos en edificación, rehabilitación residencial, ¿no? En principio la mejor es la fachada ventilada. El SATE también es una buena solución, pero la fachada ventilada tiene alguna cosilla mejor. Por ejemplo, que es más atractiva, ¿no? En este caso hemos utilizado cerámica. Tiene una imagen más agradable. El SATE sí que es verdad que es una imagen un tanto más simple, pues de algo que está pintado, que, por ejemplo, en la zona del patio pues queda perfecta. Nosotros inicialmente queríamos hacerlo todo de fachada ventilada. Lo que pasa es que no llegaba el dinero. En algún sitio había que cortar porque esto se nos iba. Y entonces lo que pensamos fue, bueno, pues por la parte exterior, la parte del edificio que sí es más urbana, le hacemos fachada ventilada porque además, como hay viviendas en planta baja y toda la fachada tiene que llegar hasta la acera, a mí un SATE
que llega a zona acera no me parece la mejor solución. Entonces, un poco fue pero bueno, fue idea de proyecto e idea de que hay que apretarse el cinturón, claro, que hay unos... Pero habéis conseguido un 60% de reducción de energía. Sí. También es brutal. De las instalaciones. Ese era otro de los problemas que nos encontramos. Es decir, la envolvente térmica, desde luego había que aislarla y ahí se consigue una reducción. Pero nos faltaba un poco para llegar al 60%, que esto nos pidieron, ¿no? Tenemos que llegar al 60% porque así llegamos al nivel máximo y tal. Un poco por dar la ayuda y un poco porque cuando corten la cinta digan, no, es que es hemos conseguido el máximo y tal y cual. Entonces, claro, teníamos, claro, son edificios bastante sencillos, tampoco teníamos muchas posibilidades. Nos quedaba el tema de las ventanas y el tema de las calderas. Pero esto es un problemón. Esto nos pasa en todos los bloques. Porque hay ventanas de los años 60 y ventanas que el vecino la ha cambiado hace 2 meses y de PVC y está súper bien. Y entonces dices, yo no voy a cambiar la ventana porque la acabo de cambiar y que la cambie el otro y tal y cual. Y te metes en un berenjenal importante. De hecho, estamos ahora en otro bloque en Guernica, estamos con esta polémica. Dicen, oye, es que necesitamos cambiar la ventana o nos dan la subvención. Pues aún así la gente es reacia porque dice, pero yo ya ¿por qué me he gastado? Y claro, entonces yo no pongo, pero el otro sí pone. Y con las calderas 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo de las calderas lo estuvimos evaluando y tal. Claro, son calderas de gas. Y bueno, por mucho que mejores una caldera de gas, no deja de ser un combustible fósil, no deja de ser emisiones y tal. Entonces se nos ocurrió lo de la fotovoltaica. Nosotros o yo en particular soy muy amigo de la fotovoltaica, creo que es la energía renovable más fácil de implantar en un entorno urbano, tiene bastantes ventajas, por ejemplo, es muy escalable, tú puedes poner un panel o 200 y más o menos es lo mismo, puedes poner 10 hoy y 10 dentro de un año y no tiene demasiado problema, produce electricidad, que es algo ubicuo que puedes usar en casi cualquier cosa. Entonces, lo que hicimos fue, vale, pues podemos poner una pequeña instalación fotovoltaica en cada edificio del orden de 6 kilovatios pico, esos son 10, 12, 14 paneles por cubierta, no es mucho, pero por 16 ya empieza a ser importante. Entonces, en el global era más de 100 kilovatios pico y 100 kilovatios pico en Euskadi hay una regla así, un número gordo, lo multiplicas por 1000. O sea, son 100.000 kilovatios hora de producción energética. Eso se va a hacer también una comunidad energética. Sí, están de moda ahora. Sí, y que son muy lógicas. Y entonces, bueno, pues va a ayudar matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado, llegamos al nivel que nos pedían y por otro lado, hemos generado una pequeña producción de energía sostenible. Claro, si vemos esto, es una energía... Una energía que se hubiese empleado en calentar las tejas y que luego por la noche os hubiera cedido, con lo cual sí hubiera contribuido a ese fenómeno de la isla de calor, pues tú ahora lo conviertes en electricidad, que al fin y a la postre lo vas a convertir en calor. O sea, es decir, es súper neutro, pero digamos que lo vas a utilizar para poder hacer trabajo útil, alumbrado. Al final, la electricidad la pueden utilizar en las viviendas, la pueden utilizar en el alumbrado urbano, la pueden utilizar en cargadores de bicis, de coches, etcétera. Es decir, es una cosa que yo creo que se irá implantando cada vez más en las cubiertas. ¿Qué pasa? Que tampoco es magia, ¿eh? Yo el número que hice hace unos años fue, si tú quisieras cubrir con fotovoltaica todas las necesidades energéticas en una parte. ¿De un edificio? De un edificio. ¿De una comunidad? De una comunidad, por ejemplo. Esto depende también mucho de la intensidad energética, pero vamos a suponer un caso normal de unas viviendas o un edificio público que no sea especialmente demandante. Necesitas 1 metro de panel por metro cuadrado de edificio. Claro, y esto no puede... Sí. Salvo en edificios tipo polideportivos o cosas que sí que son como muy extensos, que sí te lo puedes plantear, o puedes plantearte una parte más grande. En un edificio de viviendas, pues normalmente tú vas a andar entre un 5 y un 10% de la energía la vas a producir tú, pero que está muy bien. Sí. Que está muy bien. Producir, yo creo que está muy bien. Está muy bien porque al final esa energía pues es totalmente sostenible, local,
las has producido tú, con unos paneles que tienen una durabilidad bastante alta. Entonces, bueno, pues vas a poder reducir. Si llega un momento en el que la energía es prohibitiva, bueno, pues te vas a tener que apretar el cinturón, pero esa parte la vas a tener. Te vas a tener que ajustar. Y ya para acabar, patologías que hayan aparecido tras las obras. Pues con ¿Habéis 70 tenido algún años problema? todas, ¿no? No, a ver, aquí sí que había algunos... son edificios curiosos para los años 50, porque toda la estructura son muros de carga de hormigón. Bastante esbeltos, pero son muros de carga, tienen las fachadas y luego otro dentro. Entonces, las patologías que tenían, que había bastantes grietas y tal, sobre todo nosotros la atribuíamos a que, claro, es un monstruito, porque son 16 bloques pegados, que cada uno es pequeño, pero están todos conectados. Entonces, cuando le pegaba el sol, claro, esto se calentaba, se iba expandiendo y luego se contraía. Entonces, ese efecto lo que hacía era salían grietas por muchos lados, ¿no? Claro, como nosotros le hemos dado una piel que ahora le protege, pues ese problema lo hemos solucionado. A nivel de estructura hemos tenido bastante suerte porque no es un edificio especialmente conflictivo. Los edificios que tienen pilares, sí que hay veces que te encuentras pilares que dices, uy, esto se está sujetando pues porque todo lo demás. Aquí al final teníamos unos muros de carga y de hecho lo hemos visto cuando se han abierto los agujeros para los ascensores, que bueno, no ha habido ningún problema, aquello tenía muy buena pinta. Hay que decir que el hormigón que se hacía en los años 60, no te voy a decir que sea mejor que el que hacemos ahora, pero probablemente sea más durable, porque ahora le metemos un montón de cemento, le damos un montón de resistencia al hormigón. Esto nos salimos un poco del tema, pero hago una mínima digresión. Ahora metemos un montón de cemento en el hormigón y tiene una resistencia muy alta. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la normativa de hormigón la han escrito los fabricantes de cemento. Salvo en pilares, en algunos elementos estructurales bastante concretos, en el resto nos sobra resistencia por todos los lados, nos sobra muchísima resistencia, es decir, hay muchísimo más, o sea, tiene más resistencia de lo necesario. Es decir, imaginaos cuando los echamos en cimentación, que como mucho la roca la estamos dando 2 kilos y el hormigón tiene 250. Bueno, pues vale, pues muy bien. Antes había hormigones de 175, de 150, ahora tenemos que ir a 250, se está hablando de que el mínimo va a ser 300. Más hormigón, o sea, más cemento, más resistencia, más retrae, por lo tanto hay que echarle sustancias para evitar esa retracción. Les estamos echando superfluidificantes al hormigón para que sea más fácil de trabajar. Yo no tengo ni idea qué va a pasar con el hormigón que hacemos ahora dentro de 40 años. Los que hicimos hace 50-60 están razonablemente bien, a pesar de que prácticamente no tienen armado, porque eso sí, en los años 60 acero había muy poco, tienen unas varillitas y tal, pero ahí están, ahí han funcionado. Pues esperemos que la regeneración urbana de ese barrio de Aramotz en Durango pues pueda durar 50 o más años, o 100. Desde luego la obra se ha hecho conciencia. A mí no me va a tocar la regeneración de la regeneración. Claro, le tocará a otro, tendrá otros problemas. Pero bueno, que el otro que llegue o los otros que lleguen digan, estos lo hicieron bien. Eso seguro, ¿no? Esperemos. Ángel Cea, gracias por estar con nosotros, ha sido un lujo. Oye, volveremos a hablar, porque el tema de los parkings y todo, han surgido varios temas que yo creo que lo tenemos aquí apuntado para siguientes muchas episodios. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a los demás os decimos que gracias por estar ahí, que esto ha empezado en el 2026, que vamos a tope y que queremos contar con vosotros. Seguidnos en rehabilitaconexito.com, ahí es donde tenéis toda la conexión con nosotros, y si queréis plantearnos temas, allí tenéis vuestros formularios también para planteárnoslo, o si queréis también sumaros a esta aventura apoyándola económicamente, ¿por qué no? ¿Verdad, Borja? Aquí estaremos, nosotros no nos vamos. Hasta la próxima.